Esto es lo más caro de un sistema de energía solar, las baterías de litio. Por eso el día de hoy te voy a enseñar cómo con pocos dólares podemos volver realidad el sueño de tener una planta de energía solar utilizando menos baterías de estas, porque estas son las más caras. Entonces te voy a enseñar una serie de trucos con inversores híbridos y los secretos del profe Chris para que tu proyecto de energía solar lo puedas volver realidad con pocos dólares. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Al final las sorpresas. Bienvenidos. Vamos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, vamos a descubrirlo a continuación. A ver, la gente piensa que debe calcular la batería con el 100% del consumo de una casa, o sea, el consumo en 24 horas. La respuesta es sí, antes tocaba hacerlo de esa forma. Salía muy caro. Sí, es verdad, costaba muchísimos dólares hacerlo de esa forma. Pero hoy en día, gracias a estos aparaticos que se llaman inversores híbridos, podemos nosotros ahorrar muchísimos dólares realizando el siguiente análisis. Póngale pues mucho cuidado. Digamos que necesitamos una batería para unos 9000 vatios diarios de consumo, o sea, la nevera, las luces, televisor, etcétera, 9000 vatios diarios. Ya sabemos que esa batería debería ser de 48 voltios, porque si el consumo es superior a 4000 vatios diarios, debe ser 48 voltios. Si hacemos la división por 48 voltios, sacando la poderosísima calculadora chancera, vean, 9000 dividido entre 48, nos da 187.5 amperios hora. Ahora, eso es mentira porque hay que agregarle el DOD. ¿Qué es el DOD? La profundidad de descarga de litio es del 80%. Entonces, si dividimos esto entre 0.8, nos va a dar aproximadamente unos 234 amperios. ¿Listo? ¿Por qué? Por el DOD. El DOD es la profundidad de descarga del 80%. O sea, debemos dejar un concho del 20%. ¿Listo? 234 amperios. Y te pones a investigar una batería de 234 amperios y está como muy cara, muy costosa. Entonces, lo que debemos hacer, primero que todo, manejar la tranquilidad. Ya les voy a enseñar las técnicas. Es muy sencillo. 9000 vatios diarios es el consumo en 24 horas. Es el consumo en 24 horas. Entonces, lo que debemos hacer, primero que todo, es decirle al cliente, haga el mayor consumo en el día. El mayor consumo en el día y en la noche maneje la tranquilidad. Tenga la nevera, las luces, el televisor. Que si el mayor consumo lo hacemos en el día, pues sencillamente la cantidad de energía que necesitas para la noche va a ser mucho menos. ¿Y desde cuándo podríamos considerar la noche? Más o menos desde las 5 de la tarde, más o menos, hasta eso de las 7 de la mañana. Entonces, en ese lapso de tiempo tendríamos 7 y 7, 14 horas, la noche. O sea, vamos a considerar la noche como unas 14 horas. Eso nos va a dar como conclusión de que 10 horas van a ser el día. ¿Y por qué? Porque el panel solar va a tener este comportamiento, muchachos. Yo lo he visto en la vida real. Un panel solar da máximo el 80% de su capacidad nominal. Si vos tenés, por ejemplo, dos paneles de 500, tendrías 1000. De esos 1000 nunca vas a ver los 1000, lo máximo que vas a ver van a ser 800 vatios. Y eso que siendo generosos, porque yo he visto más o menos siempre el 75%, o sea, unos 750 vatios de los 1000 vatios, o sea, dos paneles de 500 dan 1750 de lo máximo que yo he visto. Y otro fenómeno muy curioso que yo he visto y lo he aplicado en mis proyectos, por eso gracias a Dios han sido un éxito, es que después de las 8:30 de la mañana, más o menos, hasta las 4:30, vea, desde las 8, 7:45 más o menos, hasta las 4:45 más o menos, vamos a tener de forma constante, véalo, más del 40% del grupo de paneles. ¿Qué significa eso? Pues que si vos tenés, por ejemplo, 2000 vatios en paneles solares y le sacamos el 40%, vamos a tener 800 vatios. O sea, esto acá arribita va a ser considerado unos 800 vatios. ¿Qué significa eso, mi gente linda? Pues muy sencillo. Si vos querés que la energía te salga gratis para alimentar tu casa en el día, sin tocar tus baterías, que esa es la clave. O sea, aquí lo que estamos buscando básicamente es que el día salga gratis con los paneles, no se toque la energía de las baterías, sino que se toque la energía de las baterías más o menos después de las 4:45, 5 de la tarde, y que se vuelvan a desconectar las baterías más o menos a las 7 de la mañana. Entonces vamos a estar utilizando las baterías unas 14 horas. Si el mayor consumo nosotros lo hacemos
desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, pues realmente el consumo de la noche va a ser muy bajo. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Que si tenemos 9.000 vatios totales diarios y nosotros estamos utilizando 6.000, si estamos utilizando 6.000 en el día y estamos utilizando tan solo 3.000 vatios en la noche, pues sencillamente ya no necesitas una batería de 234 amperios, sino que con una de 100 amperios te sale, ya, te salió a mitad de precio tu banco de baterías. ¿Y cómo logramos eso? Pues sencillamente utilizando el mayor consumo desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Y teniendo un banco de paneles que el 40% de la potencia total signifique una potencia mayor a la que estés consumiendo por hora en tu casa. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le voy a meter a esto unos 6 paneles de 550. Eso me va a dar unos 3.300 vatios de potencia instalada. 6 paneles de 550 vatios me da 3.300 vatios de potencia instalada. ¿Ok? Muy bien, 3.300. Y esto lo multiplicamos por el 40%, que fue lo que les enseñé a ustedes, 1.320, 1.320. 1.320 nos van a dar ese grupo de paneles desde las 7:45 hasta las 4:45. Realmente nos va a dar más de 1.320. Lo mínimo que van a dar son 1.320. Eso significa que si nuestro consumo por hora es inferior a los 1.320, pues todo el día te salió gratis con tus paneles. De ahí sale el concepto en que yo en mis proyectos coloco muchos paneles, pocas baterías, enfoco mi consumo en el día, hago mi consumo más pequeño en la noche y así mis sistemas son un éxito total y son mucho más económicos. Valen pocos dólares porque le meto un buen presupuesto a mi inversor híbrido, un buen presupuesto a mis paneles solares, poco presupuesto a mis baterías y así el sistema sale barato y funciona con elegancia. Entonces, mi gente linda, ténganlo presente en su próximo proyecto, que los paneles solares más o menos van a producir un 40% de su potencia nominal desde más o menos las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí está el punto clave. ¿Y qué pasa, profe, con ese superior al 40%? Pues todo eso está guardando en baterías. Entonces las baterías te llegan al 100% más o menos a las 4:45 y ya toda la noche hasta el otro día. Y así tenemos nosotros varios proyectos. Por ejemplo, uno de los más exitosos, un supermercado donde todo el día funcionan sus congeladores, sus neveras, sus lámparas, cámaras, equipos de cómputo con 20 paneles solares y en la noche alcanzan un poquito de energía con un grupo de baterías pequeño. Y lo que les hace falta lo pueden tomar de la red, si es el caso de un híbrido. También tengo una casa campestre donde yo le dije, vea, utilicen el día el motor de la piscina, los aires acondicionados y cuando lleguen las 4:30 de la tarde, pues solamente utilicen lo que son los televisores, las luces, la nevera y manejan la tranquilidad por la noche. Sus principales funciones en el día, la lavadora y demás. Entonces les sale muy económico porque están utilizando menos cantidad de baterías, utilizan más cantidad de paneles. Los paneles duran muchísimos años, pueden durar más de 25 años. Y un inversor bueno puede durar unos 15 años de una buena marca. Bueno, mi gente linda, espero que les haya servido muchísimo los consejos del día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y próximamente van a ver más trucos y secretos en este canal. A continuación las sorpresas y nos vemos en un próximo video. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar.
Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.